Muy buenas tardes a todas y a todos, querida rectora, vicerrectores, secretario general, Gabriel, Trino, Alfredo, maestro Ibarra, gracias por acompañarnos y su ayuda en estos momentos tan difíciles. Querido Carlos Guillermo, Laura, Nina, Ana Teresa, Elisa, Amaya, Beatriz, Margarita, Larisa, Che, Tere, todos. Carlos Ramírez Powell era una persona con patente de corso para censurar mis discursos. Ahora que no está y no puede calibrar puede que yo diga cosas que él no habría querido escuchar. Lo siento. Lo que pretendo es demostrar en 7 minutos que Carlos Ramírez Powell no era normal. No era normal porque nacido nieto de don Margarito Ramírez, gobernador de Jalisco, que aprobó las primeras reformas a la ley orgánica de esta universidad en 1926 y libró campañas de sangre y fuego contra los cristeros, Carlos nunca se pavoneó de ser su descendiente ni de ser un heredero de la Revolución Mexicana. Y vaya que lo era. Hablaba del padre de su padre como de un héroe de la historia, con respeto y distancia, para nada adjudicándose derechos de sangre, y los tenía, porque era el niño chiquito de don Margarito. No era normal porque las letras del nombre de su padre estuvieron inscritas en bronce aquí, en el borde superior del redondel de este paraninfo, junto con los rectores y el fundador de esta casa de estudios, José Guadalupe Zuno. Carlos Ramírez Radevich recibió ese honor en calidad de ideólogo de esta universidad y primer presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, semillero político de la generación que ha dirigido esta universidad hasta la fecha con sus naturales evoluciones. Y Carlos no vivió de las glorias de su padre, mejor aún, no lucró con ellas. No era normal porque Carlos pudo ser legítimamente el heredero, un político de alto nivel. Creció en una casa del poder y se metía en él. Carlos tenía madera, formación, talento, capacidad retórica y argumentativa, oratoria documentada y potente, carisma y, como hoy lo demuestra, no poca capacidad de convocatoria. Pero Carlos no gustó explotar la alcurnia. No era normal porque pudo ser un junior pedante que de adolescente rodaba la única Yamaha 2000 de la ciudad y se iba a fondo luciendo una greña sesentera. Carlos, además, era encantador. Carlos era guapo y se sabía guapo. Espontáneamente seductor, a ver quién le hubiera negado una audiencia o una sociedad financiera a quien se creía que gozaba de los fueros de sus antepasados. Pero Carlos era terriblemente decente y tenía un desapego al dinero que a veces era irritante. No era franciscano, no renunciaba, no le interesaba. No era normal porque lo que le interesaba al niño prodigio no estaba en la escuela, en la que se aburrió desde el primer momento, a pesar de que la maestra era bonita y se hizo novio de Lucy Arce. Lo que hizo, esa especie de fenómeno que ya se había leído a los clásicos infantiles antes de los 6 años, fue salirse de su casa como si nada y tocar la puerta de los vecinos para conversar. Naturalmente, lo admitieron, le ofrecieron un té y así se crió en la casa de los Chumacero. Carlos no volvió a la escuela más que a trompicones. No tenía tiempo para eso. Su ansiedad autodidacta lo devoraba. Así aprendió lo que difícilmente alguno de nosotros solos, incluido Enrique Ibarra, sabría de la historia universal complejizada, de contraguerra y batalla mundial y sus entresijos, de la historia de México y sus caudillos, de geografía y orografía, de física, de aeronáutica, de química, biología, medicina, mecánica, informática y matemáticas. Como típico genio, sabía de todo y mucho.
Pensaba e investigaba con voracidad y concentración, no con curiosidad simplona. Él no era inquieto. Carlos pudo haber sido un diletante y sus críticos bienintencionados podrían decir que estaba en el borde del librepensador o relajado por la manera en que con el uso de su tiempo se burlaba de la lógica febril del mundo del trabajo empresarial o burocrático. Pero al jugar dominó y ajedrez con sus amigos, mantenía una conversación con los mortales que acaso constituyera su único cable a tierra. Ya se habló divinamente de su labor en la radio y de otras múltiples virtudes renacentistas. No redundo, pero yo quiero dar fe de que él fue de los primeros en usar la web y el Internet cuando eso era conocido solo por gente muy rara. Yo me tomaba muy en serio lo que Carlos decía, y cuando nos persiguió a todos al borde del acoso con su denuncia febril sobre el agotamiento del petróleo, convoqué con su indignación por haber osado dudar de él a un foro en la Ciudad de México, en la Escuela de Administración Pública, a un seminario de expertos de alto nivel en hidrocarburos. Y en una publicación muy relevante, los especialistas reconocidos le dieron sustancialmente la razón. No nos da el tiempo para detalles, pero Carlos descubrió la magnitud de la pandemia antes de diciembre y paradójicamente, con su posterior fase, a la que con prudito me refiero como paranoica, él fue el primero en promover el uso del cubrebocas, medida que me pidió con desesperación suplicante elevara a nuestro dirigente. Carlos Ramírez Powell contribuyó a que se salvaran muchas vidas en la pandemia. Posteriormente también nos purgó con ivermectina. La de Carlos merece una recapitulación detallada en la historia de la universidad, pero su personalidad inabercable es justo su descripción. Eso y más era Carlos, dijo Alfredo Peña. Sin embargo, me urge incluir la labor de creador de música, danza y coreografía que realizó con su imprescindible Larisa González, a cuya escuela de artes sí que acudió de manera puntual, rigurosa y disciplinada durante décadas. Y ahí se materializaba otro de sus misterios. Carlos se diseñaba el cuerpo. En el origen de los tiempos era flaco, luego atlético, pero de regreso de su viaje con Laura a Sudamérica, apenas lo reconocí en el Cardenal de la Ciudad de México por su voz, porque no me avisó que decidió probar qué se sentía ser un señor panzón y con bigote. Otro día se propuso tener piernas de ballet clásico y lo consiguió. Tuvo el pelo de todos los colores y podía portar un saco, sinceramente, con una percha deslumbrante, modestamente. Y últimamente, usar unas camisas hawaianas con pantalones de mezclilla que presumía le costaban menos de 100 pesos. Carlos no comía normal. Anoche recordábamos en casa de Alfredo Sánchez que tomaba mucha leche directamente de la botella con chetos. Ese era su desayuno. También se hacía unos licuados absolutamente indescriptibles y llegaba a comer tacos de barbacoa con Luis Octavio. Un día decidió que los dentistas eran sus enemigos y que él no iba a arriesgar su vida. Solución contra los llamados a la sensatez de propios y extraños: dejar de tener dientes. Tuvo una placa con el modelo de los de Lara, pero nunca la usó. Carlos no estaba loco, aunque lo parecía, sobre todo cuando bailaba de una manera desopilante o cuando ya lo confesó, por suerte, hace unos minutos, Gaby Bautista. Teníamos largas conversaciones en extraterrestre. La verdad es que sí, teníamos un idioma propio.
Cuando tampoco parecía normal, era cuando te provocaba unos ataques de risa con una tontería. No conozco a nadie que hiciera cosquillas de esa manera. Peor, cuando te cantaba una ranchera, a pesar de ser zapatista, pero de Frank Zappa. Tan no estaba loco que sabía lo que hacía. Cuando después de discrepancias abismales al seno de la política universitaria, gracias al reconocimiento y respeto mutuo y a su profunda amistad con el exrector Trino Padilla, lo colocaron de nuevo en la dirección de la radio, su postura fue absolutamente institucional. Sus resultados lo tienen aquí poniéndose cuernos en nuestro oráculo. Y ahí instalado no nos dejó solas a otras discrepantes. Habló por nosotras y nos llevó de nuevo, con la intermediación de Trino, a lo que Margarita Sierra describió como la isla de Patmos con micrófono. ¿Qué universidad es esta que le da voz a sus desterrados en la radio? ¿Qué dirigente de la universidad apoya el nombramiento de un antagonista punzante y de sus irredentas colegas para que todos ellos hagan exactamente lo que consideren con libertad absoluta y sin el menor asomo de censura? Ese era Raúl Padilla. Carlos demostró que para ser universitario no hacen falta títulos ni grados. Si hubiese habido exámenes de suficiencia, lo difícil hubiera sido en qué darle el doctorado. La verticalidad de Carlos, su congruencia in extremis, su decisión de no volver a la política universitaria, ser periodista, ser leal a la institución, con una rectora a la que le abrió el micrófono a los 16 años y le pagó. Y que ahora ella le homenajee aquí en el Paraninfo ante esta comunidad de zafados en la que cabemos todos los discrepantes. Eso, compañeros, es la Universidad de Guadalajara. Y Carlos Ramírez Powell es uno de sus universitarios más distinguidos. Muchas gracias. Ovación más que merecida, querida Mara, por tus brillantes y apasionadas palabras, muy justas respecto de Carlos Ramírez. Bueno, y ahora vamos a escuchar y a ver un video con las palabras de otra compañera de la radio que compartió muchos momentos con Carlos, muchos momentos de intensidad profesional. Ella es Ana María García Castañeda.